es fácil de atacar, ¿sí? La cuestión de fondo parece ser otra igual. Claro. Bueno, Drake se nos va a contar en un ratito, ¿no? ¿Qué significa en términos de la economía venezolana el petróleo, que es la mayor usina del mundo y que finalmente no les resultó a los propios venezolanos, que además de padecer una dictadura padecían la miseria que el régimen, que por ahora no se fue del todo, está ahí presente, ¿no? Y te lo pregunto, Mauro, para ver un tema sobre lo político. Rodríguez, ¿no? Delcy Rodríguez, ¿está obedeciendo las órdenes de Trump y está jugando con un doble discurso para adentro? Creo que sin dudas tiene que hacer las dos cosas si pretende sobrevivir políticamente y no sé si también llamarlo personalmente, no, porque Trump ha amenazado, no quizá contra su vida, pero sí contra intervenir nuevamente con el régimen venezolano. Y Delcy Rodríguez tiene que, por un lado, que darle algún tipo de beneficio a los Estados Unidos, darle la derecha a Trump junto con su hermano Jorge Rodríguez, también, que anunciaron la aparente liberación de presos políticos, de los que no fueron más que 5 por ahora aparentemente, y al mismo tiempo tiene que brindar una respuesta no solo hacia adentro para los opositores al gobierno, sino también para sus correligionarios, digo, para los que apoyan al gobierno, que no quieren ver que el chavismo ahora se rinde ante los pies de Estados Unidos. Por eso yo creo que la posición más complicada es la de Delcy Rodríguez, que, como ya he dicho en otras ocasiones, es un fusible que justamente Trump la está usando, Estados Unidos la está usando para que ella pague el costo político de la transición y no la oposición, por ejemplo. Pico, hoy o ayer, creo, Marco Rubio, en una entrevista, en una conferencia de prensa, dijo que hay 3 etapas y que la última tarde más de un año, que es la vuelta de la democracia en Venezuela. ¿Crees que eso es así? Y es todo bastante imprevisible. Queda claro, ¿Imprevisible? Es imprevisible. Queda claro que el Delcy tiene que hacer gestos para quedar bien con Estados Unidos, pero digamos, la gente, que es la que está en el medio, está esperando a que se vaya la dictadura. La gente tiene miedo y todo a una velocidad diferente. Una cosa es lo que dice Estados Unidos, otra cosa es lo que dice el chavismo. Ha sido a la vez rápido. Creo que muy poca gente se esperaba que hoy a esta hora estuviesen hechos los anuncios de los presos políticos. Creo que eso es auspicioso, claramente. Es auspicioso siempre y cuando se cumpla. Porque hasta esta porque no es la primera vez que el régimen hace eso, ¿no? En Venezuela se suele denominar la puerta giratoria, porque así como en un momento pueden anunciar que liberan a 50 presos, después por debajo capturan a 5, a 10, a 20 y entonces terminan teniendo el mismo número. Además, pero el plan de Trump ¿está en marcha? Que no decimos que sea sencillo, pero ¿para vos está en marcha? Parece estar en marcha porque haber visto, por ejemplo, anoche a Diosdado Cabello escondido, haciendo su programa con ese temple que tenía. Muchos dicen, en vez de temblando, con el mazo dando, se tragó el mazo, decían otros, ¿no? Que parecía, pero no, para poner en un tono. Ver eso, ver que en la televisión pública chavista hagan noticias de Estados Unidos, ver la liberación de presos políticos, pareciera que hay cosas en marcha que hace una semana, parece mentira también, ¿no? El sábado fue hace menos de una semana, eran impensables, absolutamente. ¿Crees que Venezuela fue invadida? No creo que fue invadida en tanto y en cuanto el poder lo maneja el chavismo. O sea, no hubo un desembarco de tropas estadounidenses, no gobierna una junta militar estadounidense. De hecho, sigue gobernando el mismo chavismo, a pesar de la salida de Maduro. Y hay que decirlo también, el chavismo sobrevivió a la muerte de Chávez. Y puede sobrevivir eventualmente a la ausencia de Maduro si el plan de Trump no resulta o si el plan de Trump no deviene en una democratización de la sociedad. Siempre y cuando no pierda la capacidad económica, ¿no? Que esto es lo que le está pasando y me parece que ahí viene del petróleo. Por eso, Daniel, te pregunto, porque claro, el doble discurso está todo el tiempo y Delcy dice que ellos le cedieron el petróleo a Estados Unidos, los 50 millones de barriles, sin embargo Estados Unidos dicen: nótese que nosotros estamos comandando la economía y por eso los 50 millones se los pedimos o se los sacamos a la es interesante en relación a lo que decían antes, que no hace falta que haya una guerra, una intervención total, sino simplemente controlando el petróleo en una economía que está devastada, cuyo único ingreso es el petróleo, y quitando a Maduro, ¿no?, a la cabeza. Por ahí el gobierno americano, Trump, logra lo que quiere, ¿se entiende? Controlar el país sin que haya
tener que mandar soldados, ¿sí? Y el mismo régimen, para que no haya también una guerra civil, ¿no? Lo mantiene, pero controlándolo desde el punto de vista económico y dando una señal de poder que puedo agarrar a tu número uno, a tu presidente, y sacarlo de un día para el otro. Y al habitante venezolano, a ese que tuvo que sufrir un éxodo, o aquel que sigue viviendo allá y teniendo que sufrir las consecuencias actuales, ¿les hace un poco de ruido que todavía no se habla de democracia? ¿Que todavía se sigue esquivando la situación de los verdaderos electos por la democracia en Venezuela hace un año? Es que hace mucho ruido en la cotidianidad, por ejemplo. O sea, la gente no habla de política en las calles, la gente sabe que le pueden revisar los teléfonos en las calles, la gente sigue con este miedo. Una hipocresía, porque a ellos le revisan el teléfono, pero Daisy Rodríguez habla directamente con Trump. Y al mismo tiempo... O con Marco Rubio. Es una hipocresía porque supongamos que se libera hoy a todos los presos políticos. Eso no se ve una salida de que haya libertad para la sociedad. Es decir, permitir que haya prensa libre, permitir que las universidades, las escuelas se pueda debatir, permitir que haya comités de partidos políticos abiertos o que haya mítines en las plazas. O sea, no se ve un clima de época incipiente hacia la democracia. Es una verdadera apertura, más allá de que se vacíen las cárceles. Hay un punto importante, Hugo, viéndolo Carlos, desde el punto de vista de lo que ve el mercado económico, lo que ve el mercado financiero y en particular Wall Street, que en realidad estuvimos hablando nosotros de el paralelo y el oficial. Bueno, se habla un poco de que Delcy es la del mercado oficial y en realidad en el paralelo está Diosdado Cabello. Entonces, se habla de eso, se habla que habría dos gobiernos en Venezuela. Por un lado, Delcy Rodríguez, que tiene obviamente el acuerdo con Donald Trump, pero no Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello todavía no está de alguna manera junto a Delcy Rodríguez. Y vos como venezolano lo sabrás, el poder que tiene hoy Diosdado Cabello en Venezuela, porque nadie le sacó el poder a Diosdado Cabello de la policía, del ejército, de la justicia, del SEBIN, nadie. No, y tampoco sacaron al ministro de la Defensa, a Padrino López, Padrino. que hace Y más de 10 Padrino años López, es obviamente. ministro. Es Piensen cierto ustedes que sacan a un presidente de un país, en la lógica de la dictadura. Y el resto de la estructura cae. Y claro, pero sacaron al presidente y el ministro de Defensa, después de los ataques de Estados Unidos, siguió como si nada. Claro. Quizás sea una manera que tengan ellos de repartir su poder en sus distintos grupos, en sus distintas cúpulas. Mauro. Es interesante sobre todo el punto de Diosdado Cabello porque no fue uniforme tampoco. Sobre todo su recorrido político en los últimos años, él pasó de ser una persona muy presente, sobre todo en los últimos años de Chávez, en los primeros de Maduro, y uno ve cómo hace algunos años él había quedado solo como diputado en el Congreso, más allá de tener el programa, ¿no? Y de ser una persona relativamente conocida, y que empezó a ganar poder de nuevo tras la salida del que era el ministro de Petróleo y el nexo del gobierno venezolano chavista con Hezbollah, Tarek El Aissami. Una vez que él es removido por el propio gobierno acusándolo paradójicamente de corrupción al propio El Aissami, ahí es cuando Diosdado Cabello empieza a ganar nuevamente poder y llega a donde está hoy. Pero yo no sé si es el Cabello de antes. Si es una persona que retóricamente es muy fuerte, pero no sé si es el Cabello de hace 12 años. Es otro Cabello, no es el mismo. Yo creo que el poder hoy lo tienen principalmente los Rodríguez, tanto Delcy como Jorge. De todas maneras, parece que están pidiendo algún tipo de protección, que se le quite la recompensa a ambos como una posible salida. Pero lo mismo se le había ofrecido a Maduro, ¿no? Cuando se le dijo, podés irte a Turquía y contar con tu fortuna, y él no aceptó. Se le dijo que podía renunciar, o sea, son trascendidos, ¿no? Que lo iban a dejar renunciar y escoger un lugar donde irse. Yo pensaría que no veo factible que a estos dos hermanos les quiten sanciones o les quiten prisión, porque justamente Estados Unidos sabe que la forma que tiene para hacer que se sienten y hagan lo que ellos dicen es presionándolos. Claro. Son personas, los dos, que durante muchos años han tenido mucho poder, han manejado sistemas de inteligencia, han tenido presos políticos. Sí. O sea, no son gente para sentarse a hablar.
y negociar en modo civilizado. Daniel, ¿es cierto que Estados Unidos va a hacer inversiones para restablecer la matriz productiva del petróleo en Venezuela? Que esto es parte de la negociación. Ahora, Carlos, si querés aportar también. Sí, no es tan simple porque la industria petrolera, la verdad que está devastada. Yo trabajé ahí en el 2014 y ya estaba difícil. Imagino 10 años después con todo el desgaste y todo lo que se escucha. La verdad que eso requiere miles de millones de dólares para tratar de aumentar la producción. Acuérdense que la producción solamente es 900.000 barriles, que es lo mismo que está produciendo Argentina ahora, ¿sí? Pero supo ser casi 4 millones de barriles solamente sí, es importante hace 20 años. Lo que decía Dreisen, pero también hay que tener en cuenta que si Venezuela tiene que duplicar, por ejemplo, hablan de que se necesitan aproximadamente 100.000 millones de dólares de inversiones para poder duplicar de acá a 2 años. Entonces es una situación, no es que te vas a quedar con... Y lo otro es que Trump dijo que 50 millones de barriles, la producción del mundo hoy es de 80 millones de barriles diarios de petróleo. Por lo tanto, es muy difícil esos 50 millones de barriles. Me parece que se lanzan un montón de cifras que no están de acuerdo con la realidad. Dreisen. Sí, la verdad es que sí, Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo, o los recursos, mejor dicho, más que reservas, porque la verdad que hay que desarrollar eso. Una cosa, nosotros claro, como país también sabemos que no es lo mismo tener recursos que desarrollarlos. En un contexto en el que el precio del petróleo está relativamente bajo, no va a ser tan fácil. Y de nuevo, yo creo que esto es una fachada, porque Trump no quiere que estén Irán, China y Rusia tan cerca de su país y manejando estos minerales y recursos. Agustín. Sí, mira, la verdad que estamos viendo ahora, ahora mismo, ¿no? Unos reportes, está muy complicado el tema de la liberación de los presos políticos. Mira, pareciera haberse pausado de alguna manera. Solamente liberaron a Rocío San Miguel, que la comentamos, los 4 españoles y nada más. Y de hecho no hay ningún tipo de movimiento. Tengo gente ahí que está cerca del helicoide o del rodeo y me dicen que nada, no hay comunicación. De alguna forma pareciera que, como vuelvo a repetir, se habrían pausado las liberaciones de los presos políticos. Es el régimen que otra vez vuelve a jugar con las esperanzas de los venezolanos. Lo que decía recién el invitado. Sí, esto mismo, ¿no? Que ya no es la primera vez que hacen esto. ¿Qué pensás, Mauro, de esta, digamos, a ver, ¿cómo decirlo, no? De esta doble vara. A ver, la liberación efectivamente era lo que estimábamos iba a tardar un poco más, porque yo creo que en las 3 etapas que dijo Rubio, la estabilización, la liberalización paulatina y la transición, efectivamente la liberalización iba a llevar un poco más de tiempo. Me parece que fue un mensaje, ¿no?, para dar contento, si se quiere, para dar algún tipo de medida para con el gobierno de los Estados Unidos de América. Hay que ver de nuevo cómo se efectiviza eso. No quiere decir efectivamente que el gobierno venezolano siga deteniendo gente por atrás, porque se ha vuelto un gobierno que ya era paranoico de por sí, mucho más, ¿no?, con la conmoción interna y demás, que la Fuerza de Seguridad, entre otras, ¿no?, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas también, pueden llegar a detener gente si habla, por eso hay tanto silencio, pero creo que es que el proceso total de liberalización y de transición va a tardar y no sabemos cómo va a terminar tampoco. No es que necesariamente va a haber una transición puramente democrática. Uno sabe cómo empieza, después cómo termina puede ser algo completamente distinto. Mientras tanto, el petróleo, ¿no? Pico. Hay cuestiones que hay que tener en cuenta cuando se libera a presos políticos. Por lo general, se suele dilatar bastante, hay que enviar documentos, hay que hacer boletas de excarcelación, que no siempre los custodios, por ejemplo, las respetan, sobre todo los que tienen que ver con el SEBIN. Hay que cuidar la integridad de los presos políticos que están en cárceles comunes, porque una cosa es que te digan que te vas y otra cosa es que efectivamente salgas. Tienen que cuidar que no les pase nada, digamos, del momento en que se anuncia fulano y fulano salen a que salgan, y juegan mucho también con la parte psicológica de los detenidos, de los familiares de los detenidos. O sea, no sería extraño que estemos hasta la noche tarde o hasta la madrugada tarde en este tira y afloja de tal persona salió, tal persona no salió. Hay que tener en cuenta también que muchos de ellos requieren atención médica. Estoy hablando de los presos políticos que tienen enfermedades cardíacas, diabetes, un montón de cuestiones. Hay que ver, por ejemplo, muchos tienen familias lejos de los centros de detención donde están. Voy a poner un ejemplo, es como que alguien esté detenido en Córdoba y sea de Buenos Aires. Hay que ver cómo hacen. Los que son extranjeros, hay que ver cómo se les da salida del país. Entonces, tenemos que ser muy cautos
y entender también que un comentario o una decisión de última hora te puede echar atrás la liberación de una persona. No, es muy cierto lo que dice y además, incluso con los ejemplos que dio llevado a la actualidad, sobre los bocetos de estas liberaciones que da el SEBIN para que salgan, están hablando que podrían llegar a ser entre la madrugada o algunos días, bueno, quizás el mediodía del día de mañana viernes, y sobre cómo está el estado de algunos liberados de los presos. Me dicen que Rocío San Miguel habría salido en un mal estado, así que incluso me mal lo comparan, estado de salud. Sí, me lo comparan con Ingrid Betancourt cuando fue liberada por la FARC. Sí, bueno, estuvo por en un sentido secuestrada por la... Bueno, yo pensaba, vos sabés que hice una comparación, Mauro, vos que también seguís el tema, cuando Israel contraataca luego del ataque de Hamás el 7 de octubre del 23 y rescata una cantidad de rehenes, incluso, bueno, algunos pudimos entrevistar, son situaciones similares. El secuestro, digamos, en el helicoide, incluso, no sé, bueno, es muy similar a lo que pasa con otro tipo de terrorismo, ¿no? Bueno, es un buen paralelismo, sobre todo cuando uno se entera las condiciones en las que están tanto los prisioneros políticos en el helicoide como los secuestrados del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre y cómo han salido y cómo se han visto y todo el show que ha hecho. Y bueno, recordemos también el gobierno venezolano, ¿no? Apoyando al grupo terrorista Hamás. Digo, no es casual tampoco todo esto, no es casual. Es una dictadura de 25 años. Queda también Nahuel Gallo en Venezuela, ¿no? El gendarme argentino que estamos... Hablamos con su mujer, hay gran expectativa. Que estamos esperando a ver cuándo va a salir también. ¿Qué pensás, Daniel? No, en relación a la dictadura y la democracia que decían antes, sí, son 20 años, pero podrían ser 60. O sea, esto no había una salida interna cuando uno habla con la gente, entonces por ahí todavía no se dice la palabra democracia, pero la verdad que haya sucedido esto es un quiebre y yo entiendo que por los venezolanos que yo hablo es una esperanza, ¿no? Claro. Más allá de que lógicamente todavía no esté la esperanza, pero vos hablás ahí y no había salida. Estados Unidos no quiere, hasta donde sabemos, Mauro, vos me corregirás, no quiere administrar Venezuela. No es la idea, tienen experiencias anteriores, no ha salido nunca bien, pero saben que no es fácil lo que viene, saben que es una transición compleja y que depende mucho de si obedecen o no los que desde ahora, desde el régimen o Delcy como nueva dictadura, tiene que hacer implosionar el régimen desde adentro, ¿no? Efectivamente, Estados Unidos no quiere pagar el costo de la transición, no quiere por lo que pasó en Libia cuando cayó Gaddafi, no quiere por lo que pasó en Irak en el 2003, no quiere porque también tiene Donald Trump una presión bastante grande de parte de su propio partido para dejar este tema. Digo, al día de hoy, el Senado estadounidense, con apoyo bipartidario, tanto demócrata como republicano, pasó una resolución que no es definitiva, pero que le impide a Donald Trump tomar medidas militares para con Venezuela. Digo, unilateralmente sin la aprobación del Congreso. Y hay gente del propio Partido Republicano. Digo, estas intervenciones externas que el Partido Republicano está dividido entre aquellos que están de acuerdo y aquellos que lo consideran un gasto y que no tiene que ver con los Estados Unidos. Por eso quizás también la cuestión del petróleo es algo que Trump dice, bueno, pero estamos ganando con esto. Estoy consiguiendo energía. Le está dando, si se quiere, un gesto a ese sector más conservador del partido, pero de nuevo, Estados Unidos no quiere pagar el costo de la transición. A Marco ni en Rubio... Venezuela, perdón, ni en Irán, que es el otro gran tema del día de hoy, ¿no? O sea, a Marco Rubio le preguntaron, ¿no?, directamente qué costo tenía esto y él dijo, la flota que está en el Caribe podía estar en el Mar Índico o puede estar en cualquier otro lugar y está ahí porque Estados Unidos cuida sus intereses, etcétera, ¿no? Pico, no sé si escuchaste o si Marco Rubio señaló que va a tardar más de un año en volver la democracia a Venezuela. Dijo, creo que es más importante lo que dijo Trump, que directamente no dio plazo. No dio plazo. No dio plazo, no dijo un año, no dijo 2 años. Es muy del estilo de él hacer estos comentarios sueltos, si se quiere, ambiguos, para cuidarse. O sea, porque si pasa un año, te va a decir, yo no dije que iba a ser un año, claro. Yo no dije que iban a ser 2 años. Claro. ¿Agustín? No, a ver, es cierto. Lo que a mí me da un poco más de tranquilidad es mientras Marco Rubio esté ahí, por decirlo de alguna forma, comandando la situación, porque es una persona que conoce muy bien América Latina, conoce, por supuesto, además, hay que decirlo más claro, todas las mañas que tiene la dictadura venezolana, cubana, nicaragüense, el que las conoce ahí muy bien de todo el equipo es Marco Rubio. ¿Daniel? Y sí, bueno, hay un mundo que deja de ser globalizado, que era muy romántico, ¿no?, la globalización, y claramente ahora hay relaciones políticas y de afinidad ideológica que
en consecuencia causan relaciones comerciales. Hay uso ¿sí? de la fuerza y el que tiene más fuerza gana, no es el romanticismo, no, me parece. No, antes digo, con Antes había romanticismo, Sí, exacto, pero exacto. ahora es el uso de la fuerza. Sí. Si tengo Totalmente. más fuerza, Sí, el uso de la fuerza en relación a la ideología y a la a lo que me relación parece, política. Sí. porque puedo ir contra Groenlandia y puedo atacar a mis propios socios de la OTAN. Perdón, un tema, la pregunta es, ¿cuándo dejó de ser también la cuestión de la fuerza? En todo caso era la fuerza la que sostenía todo lo demás, porque el propio sistema... La que hoy- amenaza de la otra fuerza. Claro, era lo que hoy Trump está yendo en contra del propio sistema que Estados Unidos creó. No me refiero solo a la OTAN, me refiero a un sistema que Trump incluía la Organización de Naciones Unidas. Se traza El un nuevo sistema mundo, Post decís. Segunda Guerra Mundial y sobre todo post Guerra Fría, Trump está yendo en contra de eso. También es cierto que la ONU, creada post Segunda Guerra Mundial, no ha resuelto problemas como el de Venezuela, ¿no? No, bueno, una guerra mundial otra vez no hubo, al menos por ahora. Sí. Pero este tipo de problemas no, es completamente inservible. Y déjame decir otra Lo cosa. mismo pasó con Saddam Hussein, por Bueno, recordar un ejemplo. no solo eso, sino en términos de la globalización y demás, lo que está pasando hoy en Irán, lo que pasó en Venezuela con Maduro, fue un aviso también para el Lo de régimen Medio Irán. Oriente también. Hoy hay más de 153 entre ciudades y pueblos que se le están levantando en Irán, y no es con una intervención directa de los Estados Unidos, como había sido en su momento, sí, con la destrucción de las centrales de enriquecimiento de uranio ante la guerra de los 12 días que llamó Trump entre Irán e Israel, pero hoy el régimen está completamente acorralado en Irán, cortó el internet en todo el país. Por eso Elon Musk está viendo si puede proveer de internet para que el mundo sepa lo que está pasando. Pero es distinto, no se sabe cómo va a terminar, no hay alguien que lo está Ayer liderando. hablábamos como el TEC, ¿viste? El juego de la guerra, como un tablero político en donde Rusia pierde un buque o un buque con la bandera rusa y no dice nada y se queja diplomáticamente. China tampoco, Irán tiene su problema interno, es decir, hay como una discusión Occidente-Oriente también en un punto en este nuevo juego. Yo creo que en Sí, la se retórica puede decir sí, juego entre comillas. en la retórica sí, pero más que Occidente y Oriente son potencias que van a ser ya potencia mundial. Estados Unidos es claramente la más grande, no es el Estados Unidos de antes, y se está concentrando en una neodoctrina Monroe, que es lo que está haciendo Trump, el continente americano. Incluso Groenlandia uno puede tomar lo que sería una potencial barrera contra... A 200 años de la doctrina Monroe, pensemos. No, y además me parece que es una actitud conservadora. Me meto en América, nadie Sumamente. entra y después... De hecho, la postura histórica de Estados Unidos es la de Donald Trump. No es otra. O sea, lo que nosotros conocemos post-1945 es algo que Estados Unidos no había hecho nunca en su historia, y esto es lo que siempre hizo. El continente americano y el resto, que se arregle. ¿Pico? Y, vemos que está el caso de Venezuela, vemos también lo que pasa en Cuba, porque está claro, también dijo Trump, que Cuba le quedaban pocos días. No sabemos exactamente a qué se refiere, pero queda claro que si hubiese un cambio, así sea medio, en Venezuela y Cuba deja de tener el petróleo y el abasto de Venezuela, se vería mucho más debilitado. Entonces, como decía el compañero, son intervenciones de Estados Unidos que Claro. tienen que ver, todo tiene que ver con todo en América. Venezuela, Cuba. Ayer la conversación que tuvo con Petro es más o menos lo mismo. Le alzó el tono, le levantó el teléfono, ahora nos vemos en la Casa Blanca. Muy bien. Con Lula lo mismo. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. ¿Hay algo más rico que unos fideos molto con tuco?